¿Qué está pasando con la economía actual? La reflexión que viene a continuación es un análisis basado en la evolución histórica de lo que conocemos por dinero. Para entender lo que sucede actualmente es necesario hacer un poco de historia y concretar algunos conceptos. ¿Qué es el dinero? El dinero es una herramienta que las sociedades utilizan para establecer diversas relaciones entre sí, tanto a nivel interno como externo. Las relaciones comerciales pueden darse a todos los niveles y se concretan gracias al uso de dinero. Con el dinero se gestionan relaciones como el intercambio de mercancías, los servicios o las deudas. La moneda surge del uso y aceptación del oro como herramienta valiosa de intercambio universal. El metal que perdía menos valor con el paso de los años era el que se mantenía en uso con más facilidad. Las primeras monedas se acuñaron en Grecia, en la ciudad-estado de Lidia, en Asia Menor. El material era el electro, una aleación natural de oro y plata. Hay más teorías sobre las primeras monedas, pero para esta explicación son irrelevantes, ya que sea cual sea el origen real de la moneda, el uso que hacemos actualmente del dinero es el mismo. Evolución de la herramienta dinero. En el pasado los metales nobles fueron fundamentales debido a su rareza y escasez, durabilidad, divisibilidad y facilidad para el intercambio. La moneda en el pasado tenía un valor intrínseco, valía su peso en el metal del que estaba compuesta. Después, las monedas se acuñaban con alguna aleación de metales, entre ellos alguno noble, y la moneda pasaba a valer el equivalente a la proporción de metal noble que tuviese dicha aleación. Posteriormente, las monedas se acuñaban sin metales nobles, pero representaban una cantidad de metal noble, plata u oro, depositada en los bancos o reservas. Se incorpora el papel a la moneda. Surgen los billetes, certificados que representaban una cantidad de metal noble en la reserva. El dinero fiduciario es el dinero que representa un valor. Representa una cantidad de metal noble en la reserva del país emisor, y no lo que cuesta el material con el que está hecho. El dinero fiat es el dinero cuyo único valor es el legal, establecido por cada gobierno o banco emisor. Actualmente todo el dinero es fiat. Esto es así desde 1971 tras el Nixon Shock. El dinero fiat no tiene un respaldo material de ningún tipo. El valor lo van gestionando los órganos competentes, modificando su valor en función de las necesidades de la propia moneda. Es importante conocer el denominado patrón oro, o en inglés gold standard, y sus variantes. Este patrón ya no se utiliza, pero es imprescindible conocerlo para comprender algunos aspectos de lo que está sucediendo en la economía. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es el respaldo en oro que un gobierno daba a su moneda. En un patrón oro estricto, cada gobierno podría acuñar tanta moneda cuanto oro tuviese en sus reservas, no más. Este sistema fue utilizado intermitentemente en el pasado hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, a partir de la cual se sucedieron una serie de cambios. Los gobiernos de los países en guerra tenían niveles muy altos de gasto y al mismo tiempo los ingresos por los impuestos eran limitados. Abandonaron el patrón oro y utilizaron el metal para costear la guerra. Los países en guerra dejaron de respaldar su moneda con metal noble y sencillamente fabricaban el dinero, sin respaldarlo con ningún valor. Al finalizar la guerra se produce la hiperinflación alemana de los años 20. En 1925 Inglaterra volvió a utilizar el patrón oro, con alguna modificación. El dinero impreso tendría el respaldo en lingotes de oro, Gold Bullion Standard, The British Gold Standard Act, 1925. En 1931 Inglaterra abandona nuevamente el patrón debido a la Gran Depresión. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, por ley, la Reserva Federal estaba obligada a mantener un respaldo en oro del 40% del dinero fabricado. Así, no se podría emitir más dinero que el que se pudiese respaldar con el oro disponible en las arcas federales. Limitaba el crecimiento porque, una vez más, si no se acumulaba más oro, no era posible imprimir más moneda. A principios de los años 30, los bancos comerciales en Estados Unidos empezaron a cambiar billetes por el oro en reserva. En consecuencia, se produjo una reducción de la cantidad de moneda en circulación. Menos oro en las arcas implica menos billetes en circulación. Este ataque especulativo provocó una crisis de pánico en el sistema bancario de los Estados Unidos. En 1934, The Gold Reserve Act abolió la referencia a la equivalencia en oro de los billetes. Pagará al portador 1934. Veamos algunos billetes estadounidenses del siglo XX. En este billete de $5, un certificado de plata de 1923, se puede leer lo siguiente. Esto certifica que han sido depositados en el Tesoro de los Estados Unidos de América $5 de plata pagables al portador bajo demanda. El dinero de la Reserva Federal inicialmente pagaba al portador, pero no era convertible en metal noble. En este billete, por ejemplo de 1929, se puede leer lo siguiente.
canjeable en dinero legítimo de los Estados Unidos en cualquier banco emisor o departamento del Tesoro. En 1935 el gobierno de los Estados Unidos emitió certificados de plata con valor de $1. Ese mismo año en España también se emitieron certificados de plata. Este billete no es de la Reserva Federal, es del gobierno de los Estados Unidos, y en él se puede leer $1 de plata pagable al portador bajo demanda. Durante un tiempo coexisten billetes de la Reserva Federal y billetes del gobierno de los Estados Unidos. A continuación veremos un ejemplo del mismo billete, del mismo año, pero de distintos órganos emisores. El billete de la Reserva Federal llevaba impreso el número de serie en verde y el billete del gobierno en rojo. El gobierno se comprometía a pagar al portador bajo demanda, pero la Reserva Federal no. Billete de $5 de la Reserva Federal, 1963. La Reserva Federal elimina del billete el pagará al portador. Billete de $5 del gobierno de Estados Unidos, 1963. El gobierno mantiene pagará al portador bajo demanda. Veamos otros ejemplos de certificados de oro de curso legal. Oro, 1909. $10 de oro, 1928. $50 en oro, 1928. $100 en oro, 1928. $10 en oro, 1922. $100.000 en oro, 1934, aunque este certificado se utilizó únicamente para transacciones financieras. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, parte del stock de oro de los países fue utilizado para pagar armamento y munición. Esta merma de las reservas de oro en un sistema que utilizara el patrón oro convencional suponía en la práctica una bancarrota para un país normal. El patrón oro a nivel local, península ibérica. Las dos monedas ibéricas previas al euro, la peseta y el escudo, mantuvieron claras diferencias a lo largo del siglo XX. El escudo portugués tuvo una fortaleza y estabilidad muy por encima de otras monedas hasta la Revolución del 25 de abril en 1974, momento en el que Portugal abandona las colonias y el escudo cae por debajo de la peseta por primera y única vez para no volver a superarla. Portugal mantuvo reservas de oro durante la práctica totalidad del siglo XX, hasta 1985, momento en el que los billetes de curso legal dejan de indicar la correlación con el oro, como se puede comprobar en estos dos ejemplos de 1985 y 1986. La razón por la cual el escudo portugués fue una de las monedas más estables y potentes del siglo XX es evidente a la par que lógica. En primer lugar, las colonias en ultramar aportaban mucha riqueza a un país muy pequeño. En segundo lugar, los escudos de ultramar, los de las colonias, no tenían conversión en oro, clave para la reserva portuguesa. Esto permitía acumular oro sin tener que devolverlo. Por ejemplo, los trabajadores de Mozambique trabajaban en las minas de oro en Sudáfrica. Se les pagaba con escudo de Mozambique, una moneda más baja y sin conversión a oro, y Sudáfrica pagaba en especie, o sea en oro, a Portugal. A su vez, el dinero era pagable en los bancos de cada colonia, pero nunca convertible en metal noble. Por ejemplo, en este billete de Cabo Verde se puede leer lo siguiente: pagable en las dependencias de la provincia de Cabo Verde. Por tanto, de las colonias salía riqueza, pero nunca regresaba. En cuarto lugar, se trataba de un sistema de explotación colonialista total, que se traducía en un aumento sustancial de las reservas de oro del país, ya que el oro solo tenía una dirección, hacia Portugal continental. El metal nunca se quedaba en las colonias. Las colonias que Portugal conservó hasta la Revolución del 25 de abril fueron Damán, Diu, Goa, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Cabinda. En Portugal continental el dinero siempre tuvo respaldo de metal noble hasta 1985. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado de plata de 1909. Oro 1910, oro 1920, oro 1925, oro 1935, oro 1942, oro 1965, oro 1980 y finalmente oro en 1985. A principio de siglo, España imprimía sus billetes con la frase pagará al portador. El Banco de España certificaba de ese modo que pagaría al portador del billete el importe del mismo. He aquí un ejemplo de un billete de 1907 con la frase pagará al portador. Hasta la Segunda República todos los billetes se imprimían con la frase pagará al portador. En este caso un ejemplo de pagará al portador en 1925, pagará al portador 1927, pagará al portador en 1928. Incluso ya en la Segunda República se imprimían los billetes con la frase pagará al portador 1931, pagará al portador 1935. La República emitió certificados de plata.
Casualmente, ese mismo año, Estados Unidos también imprimió certificados de plata. En este caso, un certificado de plata en 1935 y otro certificado de plata en 1935. Durante la Guerra Civil Española aparece la frase certificado provisional de moneda divisionaria. Y aquí tenemos un ejemplo en el que se puede leer certificado provisional de moneda divisionaria en 1937. Otro certificado provisional de moneda divisionaria, 1937. El bando nacional también imprimió su dinero y tras la guerra introduce la frase de curso legal, pero los billetes carecían de respaldo en metal noble en las arcas de un país hundido y en plena posguerra. En este caso un ejemplo de curso legal en 1940. Años más tarde se volvió a utilizar la frase pagará al portador hasta la llegada de la democracia. Aquí tenemos un ejemplo de pagará al portador de 1965. Otro ejemplo, pagará al portador de 1970. Y ya en democracia se eliminan las referencias a la certificación o al portador hasta la llegada del euro. 1944, Conferencia de Bretton Woods. En Bretton Woods se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En esta conferencia se hace oficial el respaldo en oro del dólar, el denominado patrón cambio oro. El dólar pasa a ser considerado como moneda de referencia a nivel internacional y se establece una correlación entre el dólar y las principales divisas del mundo. Esto fortaleció mucho al dólar. Por tanto, a nivel internacional, se empezó a utilizar el dólar como referencia y, dado el caso, el dólar era canjeable por oro. En la práctica, Estados Unidos consiguió hacer con el resto del mundo lo que Portugal, por ejemplo, hacía con sus colonias, es decir, conservar la convertibilidad de la moneda en el territorio nacional y eliminarla en el exterior. Esto provocaba la acumulación de oro en el país cuya moneda era referencia y, además, muchos países optaban por establecer sus reservas nacionales en dólares en vez de en oro. Con todo, a pesar de la vinculación con el dólar, algunos países, pocos, tardaron más en abandonar el patrón oro. Suiza fue el último país en abandonarlo en 1998. Se llama Edad de Oro al periodo de desarrollo y crecimiento estable entre los años 1944 y 1971. ¿Por qué termina el patrón cambio oro? 1971, el Nixon Shock. Durante el gobierno del presidente francés Charles de Gaulle hasta 1970, Francia se dedicó a cambiar los dólares que atesoraba por oro de la reserva estadounidense. Esto provocó que se redujeran las reservas de oro en Estados Unidos y, además, que el dólar perdiera influencia en el exterior ya que se devolvía la moneda y se cambiaba por oro. Sumado al endeudamiento de la administración Nixon por la guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon tomó la decisión el 15 de agosto de 1971 de acabar con la convertibilidad del dólar, cosa que provocó un colapso del sistema. Acaba aquí definitivamente el uso del patrón cambio oro a nivel global. Desde ese mismo momento el dinero deja de ser dinero fiduciario, es decir, el que representa un valor atesorado por el gobierno que lo imprime, y pasa a ser dinero fiat, dinero sin respaldo tangible, tan solo tiene un valor atribuido por convenio. Por supuesto, el euro es dinero fiat. Y esto no es lo peor. Lo peor es que llevamos 40 años utilizando dinero fiat. Pero, ¿por qué tendría que ser esto malo? Recapitulando la primera parte. Nos relacionamos utilizando la herramienta dinero. Dicha herramienta es el fruto de una evolución histórica. El dinero basaba su utilidad en un valor que lo respaldaba, y dicho valor era aceptado por todos. Desde 1971 utilizamos dinero fiat, un dinero cuyo valor es el atribuido por los órganos emisores. La herramienta dinero actualmente está a merced de la irresponsabilidad de quien lo fabrica y de la temeridad de quien especula con ello. Toda la economía actual está basada en intangibles, ya que al final de la cadena del dinero ya no hay nada. Y todos los ciudadanos del mundo estamos sometidos a ese nada por capricho de los poderes actuales. Es el feudalismo del siglo XXI, una forma más actual para someter a los ciudadanos. Por un lado se crea deuda de la nada con actividades especuladoras y por el otro se fabrica dinero para cubrirla, quantitative easing. Un comportamiento muy irresponsable por parte de las instituciones y de los especuladores a nivel global, que solamente pagarán los ciudadanos, medios y pequeños usuarios de la herramienta dinero. Por si fuera poco, se sostiene con frecuencia que el estado de bienestar es inviable debido al gasto público. Falso. El estado de bienestar podría ser totalmente viable, puesto que los servicios públicos son a partida no rentables. Por eso son servicios públicos, cosa de la cual los ciudadanos somos conscientes. Pagamos impuestos porque sabemos que los servicios públicos no son rentables y por ello los costeamos entre todos con nuestros impuestos. Lo verdaderamente inviable
es la irresponsabilidad de los gobernantes y especuladores. Segunda parte. La crisis. Hay división de opiniones en relación al patrón oro. El keynesianismo critica fuertemente el uso del patrón oro, argumentando que fue la causa de la Gran Depresión posterior al crack del 29. Sostiene también que todos los países que abandonaron rápidamente el patrón oro iniciaron su recuperación antes. Por otro lado, el patrón cambio oro fue el garante del mayor periodo de estabilidad y crecimiento de la economía de muchos países a lo largo del siglo XX. De hecho, si somos países desarrollados, es, sin duda, debido a esta circunstancia. Base del problema. El dinero es una herramienta que las sociedades utilizan para establecer diversas relaciones entre sí. Con el dinero se gestionan relaciones como el intercambio de mercancías, los servicios o las deudas. Estos son los tres pilares fundamentales que se gestionan con la herramienta dinero en las relaciones económicas. El dinero se ha basado histórica y principalmente en uno de los pilares, en el de las mercancías, como era el caso del patrón oro, por ejemplo. Posteriormente, el valor del dinero se ha basado en una combinación de dos pilares, mercancías y deuda. Hoy el dinero fiat no dispone de respaldo de mercancías, sencillamente se fabrica generando una deuda. ¿Esto qué significa? Significa que el dinero es deuda. Supongamos que la economía es un motor. Para activar la economía se mete dinero en el sistema. Actualmente el dinero se introduce primero en los bancos, y estos, supuestamente, hacen circular el dinero a través del crédito. Una práctica común de los bancos es utilizar el dinero que reciben en inversiones lucrativas, para después recibir los beneficios sin haber hecho circular el crédito. El proceso de fabricar dinero y entregárselo a los bancos se denomina quantitative easing, o en castellano, flexibilización cuantitativa. Casualmente, el hecho de que ellos no hagan circular el crédito que reciben no tiene ningún nombre en ingeniería financiera. En el sistema económico que tenemos actualmente, el hecho de poseer una cantidad X de dinero implica que esa misma cantidad se debe en algún otro punto de la cadena. Observamos que el dinero lleva una dirección. En este caso va de B a A. A su vez, ya procedía de otro lugar. Por tanto, el dinero va dejando un rastro pasando por varios eslabones de una cadena de consumo. La herramienta dinero, en su movimiento por la cadena, va dejando un rastro de deuda. Deuda que, si seguimos hasta el último eslabón, nos llevará a la fuente del dinero, el origen del que parte, el emisor. Cabe preguntarse, ¿y el origen a quién debe el dinero? Antes, ese valor final se respaldaba con oro, y eso se hacía porque todos los eslabones de la cadena aceptaban el oro como un elemento común y lo consideraban valioso para todos. Pero por una cuestión práctica, se utilizaba dinero fiduciario que representara el bien común al que reconocíamos valor. Pero desde el Nixon Shock en 1971, el dinero fiat ya no tiene ese valor de respaldo. Por tanto, cabe preguntarse nuevamente lo mismo. ¿A quién se debe el dinero en último caso? Ese es el problema. Actualmente el dinero sencillamente es deuda. El dinero ya no certifica nada de valor, solamente certifica que en algún punto de la cadena se debe la cantidad de dinero que representa. El dinero circula por sus cauces. Unos acumulan más dinero, otros menos. Y como se acumula deuda en eslabones muy importantes de la cadena, eslabones estratégicos como el sector público, por ejemplo, se fabrica más dinero y se introduce a través de los bancos en el sistema. O lo que es lo mismo, se inyecta liquidez en el sistema para que circule por sus elementos y se mantenga viva la actividad. Pero el dinero es deuda, y allá por donde pasa deja su rastro, para terminar acumulándose en alguno de los elementos en juego. Por regla general, en aquel elemento que más capacidad tenga de succionar dinero del sistema. Cuanto más dinero se tenga, más capacidad de acumulación. Lo cierto es que el elemento acumulador también genera actividad en su medio de acción, con el fin de reactivar el entorno del que se nutre, pero nunca lo hace al mismo ritmo al que acumula riqueza. Es un nódulo en el sistema circulatorio de capital que no para de crecer. Podrá ser benigno o maligno, pero no para de crecer. A costa, claro está, de dejar un rastro de deuda que, en último caso, se intenta solventar con inyecciones de liquidez en el sistema, con la quantitative easing o flexibilización cuantitativa, o sea, imprimiendo dinero. Pero claro, como las instituciones encargadas de imprimir dinero ya no tienen que limitar la fabricación de dinero en función de unas reservas de oro, en teoría hay que confiar en la responsabilidad de esas mismas instituciones, para contener la masa monetaria, o sea, no imprimir dinero de más, y para manejar los tipos de interés. En teoría. En teoría, la ingeniería económica de las últimas décadas tiene como objetivo la mejora del sistema.
En la práctica, su único objetivo es el de buscar una forma de no enfrentarse cara a cara con la tremenda deuda que se ha generado a lo largo de los últimos 40 años de uso de dinero fiat. Este no es otro ciclo de bajón económico. Probablemente estamos ante la inevitable consecuencia de una economía basada en nada. ¿Qué se hace al respecto? Una expresión anglosajona lo define bien. Kick the can down the road. Patear la lata por la carretera. Darle patadas a una lata y a donde nos lleve. Huir hacia adelante de manera temeraria. El siguiente gráfico es bastante ilustrativo de lo que está sucediendo. ¿Qué es la masa monetaria? La masa monetaria es la cantidad de dinero disponible en una economía. En este gráfico se muestra la masa monetaria de Estados Unidos desde 1920 hasta 2010. Podemos observar la denominada Edad de Oro, momento en el cual hubo una estabilidad en el incremento de la masa monetaria. A partir del Nixon Shock en 1971, se incrementa sin alcanzar un periodo estable nunca más. Un crecimiento casi constante del incremento de la masa monetaria, hasta que finalmente la Reserva Federal imprime dinero como jamás lo había hecho. Pero el dinero es deuda. Si fabricamos más dinero, ¿qué sucede? La deuda. Supongamos un país con una gran deuda que necesita financiar. Para ello, emite unos bonos de deuda soberana con el fin de buscar dinero que pague sus deudas. En el mercado hay elementos acumuladores de capital que buscan invertir su dinero en algo, en principio, seguro. Incluso los bancos son potenciales compradores. El capital en general tiene interés en este tipo de bonos. Aparecen en escena las denominadas agencias de calificación, agencias que califican la capacidad que un país tiene para devolver o no su deuda. Si la calificación es mala, los inversores no querrán comprar los bonos por temor a perder el dinero. Y cuanto más se nieguen, más tendrá que pagar el país para colocar su deuda en el mercado. Tanto puede llegar a pagar que puede ser un problema verdaderamente serio. Por tanto, la Unión Europea debe actuar. Se plantean estrategias de actuación conjunta y el Banco Central Europeo interviene. Activa ayudas de apoyo al país con problemas para financiar su deuda. Se exige una serie de compromisos al país en apuros, con el fin de garantizar la devolución de la ayuda recibida. Pero los bonos son objeto de ataque especulativo en el mercado y por tanto no son una herramienta efectiva para poder crecer lo suficiente y pagar la deuda. Más bien consiguen todo lo contrario, el problema se acrecienta. El balance del país queda en negativo y no puede hacer frente a sus pagos. Un proceso que, lejos de ser sostenible, acaba nuevamente provocando acumulación de capital en un extremo de la cadena y deuda en el otro. Para que este sistema fuese efectivo, el capital debería circular por el máximo número de elementos sin acumularse en exceso en ninguno. Desafortunadamente, eso no va a suceder. Por tanto, el sistema se fagocita a sí mismo, puesto que cuanto más aumente la masa monetaria, más acumulación habrá en la cadena y, como consecuencia, más deuda. Se fabrica más dinero para equilibrar el sistema y se introduce en la balanza. El dinero queda acumulado en algún punto de la cadena, provocando la necesidad de seguir introduciendo dinero para equilibrar el sistema. Como el capital está acumulado en algún punto, habrá que volver a inyectar dinero en el sistema para que siga circulando, generando más deuda y vuelta a empezar. ¿Hasta cuándo crece la deuda? ¿Hasta cuándo fabricar dinero? Los gobiernos no hacen más que maquillar y parchear lo que no se quiere reconocer. Una economía cancerosa, altamente especulativa, que crece desorbitadamente en base a una deuda creada ad hoc con el fin de no colapsar. ¿Qué otra explicación tendría esto? Coincide casualmente con las guerras de Afganistán e Irak. ¿Se van a llevar a cabo más guerras en los próximos años para intentar mantener viva la circulación del sistema? ¿El dinero se debe dar primero a los bancos o a los ciudadanos directamente? ¿Qué sentido tendría el mundo laboral tal como lo conocemos si se entregara dinero a los ciudadanos a cambio de un pequeño interés como se hace con los bancos? El modelo económico actual se destruye a sí mismo. Cuanto más crece en volumen, más deuda hay. Si hay más deuda, se necesita fabricar más dinero para pagar la deuda que se genera al fabricar dinero. Y así sucesivamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es el respaldo en oro que un gobierno daba a su moneda. En un patrón oro estricto, cada gobierno podría acuñar tanta moneda cuanto oro tuviese en sus reservas, no más. Este sistema fue utilizado intermitentemente en el pasado hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, a partir de la cual se sucedieron una serie de cambios. Los gobiernos de los países en guerra tenían niveles muy altos de gasto y al mismo tiempo los ingresos por los impuestos eran limitados. Abandonaron el patrón oro y utilizaron el metal
para costear la guerra. Los países en guerra dejaron de respaldar su moneda con metal noble y sencillamente fabricaban el dinero, sin respaldarlo con ningún valor. Al finalizar la guerra se produce la hiperinflación alemana de los años 20. En 1925 Inglaterra volvió a utilizar el patrón oro, con alguna modificación. El dinero impreso tendría el respaldo en lingotes de oro, Gold Bullion Standard, The British Gold Standard Act, 1925. En 1931 Inglaterra abandona nuevamente el patrón debido a la Gran Depresión. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, por ley, la Reserva Federal estaba obligada a mantener un respaldo en oro del 40% del dinero fabricado. Así, no se podría emitir más dinero que el que se pudiese respaldar con el oro disponible en las arcas federales. Limitaba el crecimiento porque, una vez más, si no se acumulaba más oro, no era posible imprimir más moneda. A principios de los años 30, los bancos comerciales en Estados Unidos empezaron a cambiar billetes por el oro en reserva. En consecuencia, se produjo una reducción de la cantidad de moneda en circulación. Menos oro en las arcas implica menos billetes en circulación. Este ataque especulativo provocó una crisis de pánico en el sistema bancario de los Estados Unidos. En 1934, ciudad-estado de Lidia, en Asia Menor. El material era el electro, una aleación natural de oro y plata. Hay más teorías sobre las primeras monedas, pero para esta explicación son irrelevantes, ya que sea cual sea el origen real de la moneda, el uso que hacemos actualmente del dinero es el mismo. Evolución de la herramienta dinero. En el pasado los metales nobles fueron fundamentales debido a su rareza y escasez, durabilidad, divisibilidad y facilidad para el intercambio. La moneda en el pasado tenía un valor intrínseco, valía su peso en el metal del que estaba compuesta. Después, las monedas se acuñaban con alguna aleación de metales, entre ellos alguno noble, y la moneda pasaba a valer el equivalente a la proporción de metal noble que tuviese dicha aleación. Posteriormente, las monedas se acuñaban sin metales nobles, pero representaban una cantidad de metal noble, plata u oro, depositada en los bancos o reservas. ¿Qué está pasando con la economía actual? La reflexión que viene a continuación es un análisis basado en la evolución histórica de lo que conocemos por dinero. Para entender lo que sucede actualmente es necesario hacer un poco de historia y concretar algunos conceptos. ¿Qué es el dinero? El dinero es una herramienta que las sociedades utilizan para establecer diversas relaciones entre sí, tanto a nivel interno como externo. Las relaciones comerciales pueden darse a todos los niveles y se concretan gracias al uso de dinero. Con el dinero se gestionan relaciones como el intercambio de mercancías, los servicios o las deudas. La moneda surge del uso y aceptación del oro como herramienta valiosa de intercambio universal. El metal que perdía menos valor con el paso de los años era el que se mantenía en uso con más facilidad. Las primeras monedas se acuñaron en Grecia, en las selvas. Se incorpora el papel a la moneda. Surgen los billetes, certificados que representaban una cantidad de metal noble en la reserva. El dinero fiduciario es el dinero que representa un valor. Representa una cantidad de metal noble en la reserva del país emisor, y no lo que cuesta el material con el que está hecho. El dinero fiat es el dinero cuyo único valor es el legal, establecido por cada gobierno o banco emisor. Actualmente todo el dinero es fiat. Esto es así desde 1971 tras el Nixon Shock. El dinero fiat no tiene un respaldo material de ningún tipo. El valor lo van gestionando los órganos competentes, modificando su valor en función de las necesidades de la propia moneda. Es importante conocer el denominado patrón oro, o en inglés Gold Standard, y sus variantes. Este patrón ya no se utiliza, pero es imprescindible conocerlo para comprender algunos aspectos de lo que está sucediendo en la economía.